Conocimientos, un programa que se irradia a través de varios medios de comunicación, llegando a todo el ámbito de la provincia de Chumbivilcas. Bueno, como su nombre le indica, Yachininchista Calpachazun, hoy día vamos a reforzar nuestros conocimientos con un entrevistado especial que siempre está a la vanguardia de nuestro llamado, porque son temas de interés nacional, de interés regional, de interés local, el que vamos a tocar hoy día. Vamos a hablar sobre este tema del Consejo de Estado que se ha propiciado precisamente ayer. Los poderes del Estado se han reunido, amparados pues en una ley, la ley de la reforma constitucional que incluye, ¿no es cierto?, de que en cuestiones de emergencia se puede modificar algunos artículos de la Constitución en situaciones de emergencia cuando el Perú o el país requiere de la inteligencia de los poderes del Estado para poder modificarlas. Es un tema que ayer se ha discutido y hay algunas recomendaciones que están haciendo este Consejo de Estado del gobierno nacional en vista de que estamos viviendo una crisis, no digo, claro, política también hay, pero estamos más que todo de miedo y con los temores. Muchas veces los empresarios o quienes tienen algún negocio están preocupados y miedosos de poder abrir, de poder invertir, porque por ahí se te acerca un individuo o varios encapuchados, te apuntan con un arma y te quitan toda la plata que has podido hacer durante el día. Y eso se está repercutiendo ya en gran parte de la capital de la República. Han sitiado los delincuentes la capital de la República y esto también está trasladándose a gran parte del norte del Perú, vale decir, todo el norte, Tumbes, Piura, La Libertad, están en zozobra, con miedos, y ante esto es que el gobierno nacional ha pedido de que se haga una reunión de emergencia de este Consejo de Estado. Ese tema vamos a estar abordando con Martín, sociólogo, historiador, conocedor de estos temas, aunque está un poco delicado de salud, pero me dice yo estoy bien fuerte para poder dar mis opiniones y volcar todos mis conocimientos hacia la población chumbivilcana, que dicho sea de paso, sus raíces son pues, sus orígenes son de nuestra tierra de Chumbivilcas. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa comercial y luego de esta pausa estamos regresando con Martín Romero Pacheco, historiador. Esta breve pausa comercial le vamos a dar la cordial bienvenida a el sociólogo, historiador Martín Romero Pacheco. Bienvenido a Yacheninchista Calpachazo, un sociólogo. Muy reconocido, muy grato para mí volver a conversar con ustedes, con esta población de provincias altas, Chumbivilcas, orígenes de mis padres y también donde he trabajado tanto, hemos aportado por la educación, el desarrollo de casas calientes, proyectos varios que hemos trabajado juntos y siempre grato volver a conversar con la población, con ustedes, temas tan importantes para nuestra nación, nuestros pueblos. Bien, bien, Martín. Bueno, preocupados por lo que está pasando en nuestro país, como te habrás enterado, se ha tenido que hacer un consejo de Estado en nuestro país y esto evidencia claramente de que estamos en una situación de emergencia, cosa que nunca yo he escuchado de que haya un Consejo de Estado en los anteriores gobiernos, salvo que yo haya ignorado estas informaciones. Pero sin embargo estamos siguiendo paso a paso las noticias del acontecer nacional y quizás nuestros paisanos, nuestros hermanos del campo, no están tan enterados de qué es un Consejo de Estado, de qué se trata, para qué sirve un Consejo de Estado, en vista de que hay tantos problemas, a veces irradian, dan el titular, pero no le dan el desenlace de lo que podría constituir este Consejo de Estado. En ese sentido, Martín,
tú que eres conocedor, historiador, seguramente habrá habido otros consejos de Estado, habrá habido en nuestro país emergencias como el terrorismo, por ejemplo, que habrá meritado de que se tengan que reunir las inteligencias, los representantes de los poderes, para que se pueda solucionar los problemas más urgentes que está atravesando en este momento nuestro país y que habrán atravesado también en su época. En ese sentido, una explicación así con un lenguaje el más común de repente, ¿en qué consiste, qué es un Consejo de Estado? Bueno, prácticamente ya no hay Estado en el Perú, pues, porque un Estado es como decir, no tu casa, ¿no? Tu papá no es el que manda, es el, digamos, puede ser representante, ahí está tu madre, ¿no es cierto? Que contrapesa, que si se equivoca, le corrige, si comete algún exceso, como es humano, le corrige. Y ahí están los hijos que también controlan al papá, a la mamá y viceversa, el papá controla a los hijos. Más o menos así funciona un Estado. Un Estado funciona Uh -huh. cuando hay uno que le vigila al otro, ¿no? Los parlamentarios le vigilan al presidente, el presidente le vigila al poder judicial y así viceversa, el uno al otro. La prensa le supervisa a los tres le supervisan a la prensa. Eso se llama Estado, ¿no? Cuando hay independencia entre cada uno de ellos. Un, con, un contrapeso en todo caso de poderes, ¿no? Así es, o sea, tiene que haber en la casa, en la comunidad campesina, ¿no? ¿Acaso el presidente de la comunidad habla y solito? No, tiene que haber asamblea, hay un grupo que se opone, después concertan, conversan, ¿no es cierto? Retrocede, cede el presidente, el otro grupo también cede y llegan a un acuerdo, ¿no? Luego de varias discusiones, ¿no? Entonces, eso es Estado, ¿no? Pero en el Perú ya está desapareciendo eso, porque el poder ejecutivo es controlado por el poder, o sea, el presidente de la República es controlado por los diputados, por los parlamentarios, los congresistas ahora, ¿no? El poder judicial está totalmente infestado, ¿no? Lleno de gente del poder de los parlamentarios, ¿no? Justo acaban de cambiar una ley donde los parlamentarios, si es que quieren oponerse a a cómo funciona la justicia, ya han sacado una ley que dice ya no pueden controlar a la justicia, ¿no? O sea, prácticamente ya hay un solo poder, no hay Estado, ¿no? Y entonces prácticamente incluso el presidente ya no puede disolver al Congreso, tiene que disolverlo con su permiso, como antes, ¿no? Entonces, hemos llegado a esta situación de crisis, de falta de Estado, porque hace 30 años, 32 años más o menos, 30, 35 años, en el mundo, ¿no es cierto? Surgió una teoría de que el Estado ya no tiene que intervenir en la economía, todo hay que privatizarlo, ¿no? Y eso es falso, porque en los países donde hay privatización, donde hay empresa privada, el Estado regula. O sea, vale decir, el papá no deja pues, que el hijo haga negocios, como sea, ¿no es cierto? Si no, un momento, hijito, acá no puedes entrar en negocios de drogas, no puedes ofrecer más plata de la que puedes pagar, no puedes ofrecer créditos que no vas a dar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, contrólate, no puedes, con el poder que tienes de la plata, no puedes ir a pegar a la gente, no puedes quitarle sus casas, sus tierras. Más o menos así funciona la economía. ¿Ya? O sea, no es que todo sea privado y hagan lo que les dé la gana, tiene que haber el control, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hace Uh más -huh. de 30 años, en el mundo, ganaron estas personas, ¿no? Cayó la economía socialista, ¿no? China se convirtió en capitalista, ¿no? Y cometieron unos abusos primero con el punto com, con la crisis del punto com, comenzaron a tener todo el acaparamiento, los financieras de las computadoras, los programas de software, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Uy, cayeron. Luego
se dispararon, hicieron lo que les dio la gana con los inmuebles y fíjate, cayeron bancos, ¿no? Entonces, hay un abuso, un abuso, tenemos 30 años de abuso del capital sin control, ¿no? De los capitalistas, de los que manejan la plata y han abusado todo, han comprado poder, han comprado jueces, han comprado autoridades, han comprado prensa, han comprado todo. Y lo que tenemos ahora en el Estado es eso, pues esa gente que se ha prosperado sin control, ¿no es cierto? Todo eso, lo que se llama economía criminal, ¿no? Mineros ilegales, tratantes de personas, narcotraficantes, empresas que evaden impuestos, ¿no? Los transportes asesinos, ¿no es cierto? Contrabando, toda esa economía que no paga impuestos, que hace lo que les da la gana y tiene poder, ahora ya no le hacen como les dicen, la finta, la cintura a la ley, sino ahora han capturado el Congreso. O sea, esos grupos organizados poco a poco han ido corrompiendo los viejos partidos, por ejemplo, han partido aprista peruano, glorioso partido que hablaba que es la religión, que va a luchar contra la corrupción, desde los 80, ¿no? Desde los 56 ya se fue convirtiendo en un partido de derecha. Aya de la Torre dejó los principios y se fue con la derecha. Uy. Y luego el narcotráfico. Villa Mercedes, donde vive Aya de la Torre, donde vivía, era del Lambert, de los narcotraficantes. Melgar era abogado de los narcotraficantes. Y así, ¿no? La izquierda también se fue pudriendo, ¿no? Grandes mafias sindicales comenzaban a negociar huelgas, a paros, a hacerse ricos con la plata, ¿no? Comenzaron a hacer una oligarquía, ¿no? Ya ni hablar de los partidos de derecha, ¿no? Que cada vez eran más cínicos. Entonces, de pronto, al poder han llegado estas economías, ya no eran como antes, ¿no? Que tenían uno, tres, cuatro, cinco diputados, ¿no? Los pagaban por debajo para una... No, ahora son ellos mismos que han entrado al poder. Entonces, ese es el grupo que está pues, con Dina, ¿no? La actual presidenta que no tiene ni un ápice de moral, que sabemos que desde niña pues plagiaba, falsificaba documentos, entraba a un trabajo y pedía recompensas, ¿no? Falsificó su tesis, ¿no? Entonces, una persona como ella que está pensando en cómo pasar la vida, cómo acumular para gastar el resto que le queda, si es que le queda, si es que puede gastar, con joyas, ¿no? Con prendas. Entonces, obviamente, pues, ante la situación, ante la falta de, de, de contacto con la realidad, porque ella, ¿en qué realidad vivirá? Pues, ¿no? ¿En qué burbuja? Entonces, ha hecho lo que los chicos llaman, ¿no? Vulgarmente una finta, ¿no? Reunir a sus compadres para decir que hoy dar leyes, más bien que vuelven impunes a los militares que han cometido delitos, ¿no? Crímenes de guerra, ¿no? Acuerdos del Consejo de Estado según el cual los que pasan 80 años ya no hay que juzgarlos, ¿no? Si es que han usado su arma en el uso de la patria, como Martín Rivas o el comando Rodrigo Franco del APRA, ¿no? Ya hay que absolverlos, ¿no es cierto? Se han matado a comuneros, ¿no? Como en Bagua, ¿no? O los comuneros también que mataron a los policías, ya no hay que hacer nada, o el grupo Colina, ¿no? Se han aprovechado, es como decir, se han escapado, ¿no? Pero entonces el fondo no es tanto este Consejo de Estado, sino es cómo en estos últimos 30, 40 años, ¿no? Se ha corrompido tanto la política, porque siempre ha sido corrupta, siempre ha habido corrupción en la política, ¿no? Siempre ha habido. Pero ahora es tanto, tanto, tanto que ya es generalizado. Eh, o sea, está demostrado científicamente que hay más delincuencia, cuanto más corrupción y falta de contrapeso de poderes, y eso que estamos hablando, de que alguien le controla al otro, ¿no? Entonces, Claro. las mafias, los países que han tenido delincuentes, mafiosos, Al Capone, las mafias sicilianas, los bandidos, se dan justamente donde no había Estado, había un Estado corrupto, débil,
¿no? Y así pues que no había, que uno no le controlaba al otro, ¿no? Ese es el Claro. problema, falta Bueno, de control. claro, bueno, según el artículo 129 del Consejo de Estado, dice que el Consejo de Estado es un órgano autónomo con relevancia constitucional de carácter consultivo en asuntos de interés nacional relacionados con políticas de Estado y de adopción de decisiones, ojo, vinculantes y de manejo de crisis en situaciones de urgencia, interés Claro, nacional y regímenes de claro. excepción, dice. Eso dice el Pero artículo no hay pues Estado, 199. no hay Estado, Pero, pues. O sea, claro, porque tenemos, claro, el Estado, como tú dices ahora, eh, no hay ese contrapeso de poderes porque el legislativo con el ejecutivo prácticamente hablan el mismo lenguaje, aquí nadie se controla, así es. no los están controlando. Es más, se han juntado los dos poderes para controlar a un poder que lo estamos perdiendo, el poder Judicial, de justicia, ¿no? judicial, el Judicial, el Ministerio poder Público, judicial, el Tribunal ¿no? Entonces, Constitucional, todo está copado, todo, el claro, Tribunal Constitucional, claro, pero Contraloría. yo digo, Martín, yo entiendo que este artículo es para una situación de emergencia donde exactamente, habiendo ya contrapeso de poderes, cuando hay autonomía de poderes, se podría de repente llamar a una concertación para salvar una situación difícil en la que está viviendo Así el es, Perú. Pero así, amerita ahora cuando estos dos poderes se juntan y solamente lo invitan porque en realidad el que representa al poder judicial está como una figura decorativa así es. que al final va a decir amén, amén a todo lo que digan los dos poderes que ahora se han juntado. Así es, deberían convocar a, digamos, políticos independientes, a López Chau, deberían convocar A constitucionalistas. claro, a congresistas que no piensan como ellos, deberían convocar, digamos, a eso que, bueno, no hay una oposición, ¿no? Sino a los otros pensamientos. Eso es Estado, ¿no? Y además de que, todos ya saben perfectamente, ¿no es cierto? Ya se ha hablado en demasía que la única manera de solucionar todos estos problemas es derogando esa ley que permite pues organizaciones criminales, ¿no? Ah, también han derogado la ley de los bienes que tienen los delincuentes, ¿no? Que se les puede expropiar. Han derogado varias leyes que favorecen a los ilegales, ¿no? Por ejemplo, se les da concesión de 2 años más para que regularicen a gente informal que se dedica a la delincuencia, ¿no? este, les han quitado a los fiscales la acusación inicial, la investigación inicial, que son los únicos que pueden. Y entonces ahora ya la policía, que depende del Ejecutivo, va a hacer lo que les da la gana, le va a imputar y le va a sembrar a un enemigo político, al amigo le va a absolver. Entonces hay una serie de tropelías, estropicios, debilidades que se han cometido contra los poderes, tanto el poder de la fiscalía, el poder judicial, ¿no es cierto? Que eso está propiciando a los delincuentes, ¿no? Ya este señor Orellana, que traficaba tierras, se está acogiendo a que no es organización criminal y ya está saliendo. Han salido una cantidad de delincuentes con esta ley. Y no es solo la ley, ¿no? Es que ya hayan elecciones adelantadas. En otros países tenemos, pues, por ejemplo, la renovación por tercios del Congreso, ¿no? Ya cada 2 años la ciudadanía los revoca y cambia de congresistas y no pasa nada, sigue funcionando el país. Entonces yo creo que es eso, el enquistamiento de la delincuencia desde arriba, ¿no? Yo tengo una frase para eso, ¿no? Así en el cielo como en la tierra. Si en el cielo están robando, en la tierra también, porque es como la teoría de los fractales, ¿no? Una teoría compleja, no, que no quiero complicar mis palabras, pero hay una teoría compleja que dice que todo lo que ocurre arriba en el mundo, en el universo, igualito ocurre en el mundo chiquitito, ¿no? Entonces, de decir que la delincuencia es de los venezolanos, del tren de Aragua,
No, pues no, esos no entrarían si es que no habría estructuras políticas que les den caldo de cultivo. Y justamente es un problema a nivel mundial, pues, ¿no? Donde ya vemos que Ecuador, Nicaragua, Venezuela, todos tienen delincuencia porque la democracia está en crisis, ¿no? Appelman, una científica, está hablando de que es una situación mundial, ¿no? En la mismo Rusia es un país de delincuentes, ¿no? Putin es un delincuente que lidera una mafia de otros mafiosos, ¿no? Xi Jinping es otro delincuente que se hace del poder sin elección en China, ¿no? Y entonces tenemos pues en el mundo una serie de delincuentes que han tomado el poder, Maduro, que ha desconocido las elecciones, ¿no? En Cuba, ¿no? Están comiendo, contando granitos de arroz, no tienen electricidad estos días. Irán, ¿no es cierto? Ahora ha entrado un mafioso a Estados Unidos. Entonces es una crisis mundial que estamos pasando y que tiene que resolverse no pues con mega construcciones, no, sino con reconstruir instituciones y controlar mejor al poder, porque ahí está el origen de todo. Claro, bueno, tú hablabas del contrapeso de poderes, como en el Perú se ha acabado prácticamente, no hay un contrapeso de poderes, es más, un poco más vamos a entrar de repente hasta una dictadura, si es que van a jalar a su lado al Poder Judicial, por ejemplo, que comiencen a controlar al Poder Judicial, porque a través de esas leyes que están modificando dentro del Congreso de la República, pareciera ya que lo han tomado al toro por las astas, a pesar de que los expertos y los más duchos, vamos a hablar en ese argot criollo, los más duchos de lo que es la interpretación de la constitución política, que son magistrados, han pedido de que se derogue, por ejemplo, esas leyes que sin querer está pues apoyando a la delincuencia, está fomentando la delincuencia. Desde ese punto de vista ya prácticamente al Poder Judicial también lo están haciendo retroceder, están protestando, están levantando su voz, pero no les hacen caso, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Bueno, esta es una parte de la entrevista que queríamos abordar contigo, porque yo sé que tú como historiador conoces cuántas veces habrá habido estos consejos de Estado en emergencias, como en la época del terrorismo. Ahora estamos con un terrorismo blanco, un terrorismo urbano, no sé cómo lo tengan que calificar eh, los entendidos en política nacional e internacional, pero que para nadie es novedad de que Lima y gran parte del norte han sido sitiados por él. No puede controlar la policía, no puede controlar el ejército. Ahora, con estas medidas que están optando o adoptando este Consejo de Estado, se pretende modificar algunas leyes y con esta modificación de leyes van a controlar, dicen ellos, toda la delincuencia que se está propalando en todo el Perú. Y yo te pregunto, ¿se va a poder controlar haciendo leyes drásticas la delincuencia o es que tiene que haber otro mecanismo? Obviamente que tiene que ser eh, un mecanismo urgente, de inmediato. Necesitamos inmediatez para controlar esto. Como historiador, como sociólogo, ¿cuál sería la sugerencia tuya o de repente has podido también dar lectura a algunas opiniones de tus colegas o de los politólogos? Mira, las leyes duras que se han dado no son pertinentes, más bien han aprovechado este supuesto Consejo de Estado, que no lo es, para impunizar a las Fuerzas Armadas en este afán pues, Martín Rivas, ¿no es cierto? Lo has escuchado estos días, que va a haber día en que van a pagar los que nos han puesto presos porque nosotros hemos sido héroes que hemos luchado. Oye, ¿qué héroe va a ir a la casa de una persona durmiendo, como los judíos que fueron el año 86, a la casa de viejitos, mujeres y niños, y los asesinaron durmiendo? ¿Eso qué va a ser héroe? Eso no es luchar. Héroes cuando peleas en una batalla de igual a igual con el enemigo armado, eso se llama crimen de guerra, ¿no? Ya el Perú tuvo una experiencia de cómo derrotar a estos grupos que hacen daño.
¿no? Tomó dos medidas el año 85, en medio del desastre de la corrupción del primer gobierno de Alan García. Se hizo cosas importantes también, porque no todo es malo, ¿no? En el desastre de la corrupción del gobierno de Alan García, se reunió el Estado, que ahí había sí contrapeso, y lo primero que hicieron es parar y denunciar la corrupción, ¿no? Ahí estuvo Popio Oliver, hay una gran cantidad de la ciudadanía que denunciaba eso, ¿no? Entonces ahí se paró un poco la corrupción. Y en segundo lugar, se tuvo una idea brillante, ¿no? Se creó el Grupo Especial de Inteligencia Militar, ¿no? No tanto militar, sino policial, que se desprendió del poder político. O sea, el Geim, que lo comandaba Miyashiro, y este otro héroe que capturó a Sendero, a Abimael, ¿no? Comenzaron a trabajar con inteligencia, comenzaron a trabajar con redes, comenzaron a buscar organismos, y eran grupos independientes del poder político. ¿Cómo vas a trabajar tú eso si 87 de los 120 congresistas tienen carpetas abiertas y 100 congresistas de los 130, perdón, están denunciados? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a trabajar si en el Ejecutivo cada semana cada ministro tiene sus cuchos, sus, La propia presidenta. la propia presidenta, ¿no? Entonces, por lo menos, pues Alan García, ¿no? Que tuvo ¿no? Retrocedió, ¿no es cierto? Después ya se vio todo, ¿no? Pero paró, digamos, se puso en marcha al Estado, ¿no? A las fuerzas políticas, ¿no? Y se organizó todo un sistema con poca plata, pero sí con legitimidad para hacer inteligencia, ¿no? El Estado se mejoró, salió el gobierno de García, ¿no es cierto?, en medio del desastre, entró otro gobierno que era legítimo hasta el 92, hasta que dio el golpe de Estado y todo lo malogró. Pero sí, hay experiencias de cómo, si tú persigues a los delincuentes, ves cómo se mueven sus redes, ¿ah? Puedes hacer una caída de ellos, propiciar una caída de ellos, pero ¿cómo lo vas a hacer si los que están en el Estado son sus compinches? ¿No es cierto? Claro, Abiertamente, claro. porque Ahora por lo menos en la Martín, época de ahora Alan García Martín era Alan García y y su su grupo, compañía. ¿no? Pero había pues Claro, congresistas, había un congreso fuerte de oposición dentro del claro, mismo porque había dos partido. cámaras, pues había dos cámaras Claro, en esa y época. habían partidos Ujú. políticos que movilizaban a la ciudadanía, ¿no? Yo me acuerdo que Claro, yo fui dirigente, yo soy aprista, y yo como dirigente del APRA hicimos marchas contra Alan García, contra el mismo gobierno del APRA que estaba mal conducido, que no tenía nada que ver con Aya de la Torre. Había movilización, habían partidos, había Estado, lo que tú, ya que hemos empezado con este Consejo de Estado, había Estado, pues todavía un poco, pero había. Ahora, ¿quién controla a quién, no? Es un grave problema el que tenemos ahora. ujú. Bueno, Martín, en esa perspectiva, ¿tú crees de que después de dar estas últimas directivas o iniciativas para modificar las normativas sobre el tema de la seguridad, ¿tú crees que haya algún resultado favorable? ¿Tú crees que de alguna manera se pueda controlar? ¿O es que, como tú dices, las estrategias son utilizando más que todo las inteligencias? O sea, lo que te acabo de demostrar es de que esto es un gatopardismo, ¿no? Tú sabes que hay un término que se llama gatopardismo, ¿no? Para los que no saben, que están oyendo esto, gatopardismo es Gato cuando pardo. tú, a ver, dices, papá, voy a cambiar. Un hijo dice, no, un adolescente que es foraja, digamos, borracho, que no estudia, que no hace nada por su vida, papá, voy a cambiar. Y comienza a lavar su cuarto, a arreglar cosas, Por un te día. ayuda, ¿no es cierto?, por una semana a lavar los cubiertos, todo, pero en realidad está planeando hacer peores fechorías. Eso se llama gatopardismo, ¿no? Cambiar todo para no cambiar nada. Eso también se llama, en otras palabras, Sí, escaparse hacia adelante, ¿no? Cuando tú insistes en el error,
das la apariencia de que estás cambiando, pero no, o sea, definitivamente en toda la conversación que estamos teniendo hasta el momento, te acabo de demostrar y todo es evidente, todo se puede comprobar, que esa es una manera de escapar más bien del problema, porque el gobierno está con el cuchillo en el cuello y sabe que si cambia esa ley y si cambia, si llama a unas nuevas elecciones, porque eso sería una renovación del Parlamento o un cambio de gobierno, ¿no es cierto? Se estaría disparando al pie él mismo. Entonces, como está en una encrucijada, como todo cambio implicaría autoinculparse, incriminarse, porque ya está en esa situación el gobierno, entonces tiene que hacer esta finta de un supuesto Consejo de Estado para hacer cualquier cosa menos los cambios. Claro. Bueno, pero vayamos por la parte, a ver, el derecho a la duda. ¿Habrá alguna forma de darle derecho a la duda a esto, lo que están haciendo ellos, o es Ninguna, que definitivamente todo ninguna. está mal? Definitivamente, pues ya, definitivamente el gobierno de Dina Boluarte, por toda la andanada de tropelías contra la institución, el desmontaje de la República, el desmontaje del país, ya pues es un fiasco, ya, y ya esta mañana, ya en serio, hay un grupo de congresistas que ya han planteado su vacancia, porque ya es insoportable el nivel de corrupción que hay y desgobierno. Y ya perdió toda legitimidad, ya es insostenible. O sea, lo único que tiene que hacer la señora en estos momentos, y se viene un paro grande y una oleada de movilizaciones, y quizás está comenzando a reaccionar la ciudadanía con linchamientos, está comenzando a reaccionar la ciudadanía con celadas y emboscamientos. Autodefensa. Sí, ya, y eso es peligroso porque cuando pierdes la, la conducción de la justicia, pues cualquier cosa Ujú. puede pasar, porque también se puede armar un grupo peor de delincuentes para hacer exactamente lo contrario, para hacer más delincuencia, ¿no? Entonces se está perdiendo la autoridad. Entonces estamos en un momento de crisis tan grave que lo único que cabe es que realmente se convoque a un Consejo de Estado, pero con gente opositora, con gente, digamos, limpia, con notables, con personalidades mucho más, digamos, que incluyan todas las posiciones, ¿no? Y Ahora, es posible invitar, por ejemplo, inteligencias de otras naciones donde hayan tenido problemas de delincuencia y de qué manera, por ejemplo, han controlado. Retrotrayendo algunos ejemplos, Bukele, que es presidente de San Salvador, del Salvador, perdón, él ha tenido una buena experiencia. Primero ha hecho cárceles y ha comenzado a capturar a todo delincuente, los ha encarcelado y los ha tenido a pan y agua, porque finalmente en su discurso dice, ustedes no van a tener el mismo alimento que tenían antes, porque si no, no sería cárcel. Bueno, ¿tú crees que también sería no, no, necesario no, no, copiar no, no, estas ideas o son muy extremadas? no, no, no. Bukele no es ejemplo de nada, es un miserable, disculpa la expresión, es un miserable. Bukele es parte de todo el aparato de los 70 y 80, ¿no es cierto? Es joven, pero pertenece a ese aparato que ha hecho represiones terribles en El Salvador. No te olvides que en El Salvador, entre los 70 y 80, se vive una guerra civil de las más brutales, Ujú, ¿ya? claro. Como no se ha podido restablecer la democracia, pues viene una dictadura que restaura una supuesta lucha contra el crimen, pero que está causando ya problemas enormes. Bukele en este momento está creando más grupos violentos. Ahorita yo creo que en menos de un año, Bukele, aprovechando la lucha supuesta contra la delincuencia, 70% de sus presos no son delincuentes. Y hay una reacción en El Salvador. Se vende como un gran hombre, como un excelente este, moralista, y no lo es, ¿no? Eh,
a ver, me explico. O sea, la única manera de que una lucha contra la corrupción, la delincuencia, la inseguridad prospere es con instituciones. O sea, si tú Ujú. creas lo que hemos dicho, ¿no? Que alguien controla al otro, el otro le controla al otro, y este le controla al otro, y estos se controlan entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese modo todo se transparenta y no hay corrupción. Todas Pero, las oye, dictaduras, Martín, a ver, claro, este es un... termino. Todas las A ver, dictaduras que han tomado el poder con el cuento de moralizar y han moralizado, al final se descubre que han sido más corruptas que los corruptos anteriores. Francisco Franco, Pinochet, Videla, Viola, Morales Bermúdez, Velasco, todos los dictadores, Perón, todos han terminado más corruptos que lo que decían luchar. Entonces, la dictadura no solo no es la manera de luchar contra la corrupción, sino que la giganta. Entonces, Bukele no es ni ejemplo de nada, por favor, no es ejemplo de nada. claro, ¿No? claro. La única Además que manera el de luchar contra la empoderamiento, ¿qué, corrupción no? es con instituciones y con democracia. Claro. Bueno, el empoderamiento hace también de que uno se convierta pues en otro delincuente más, Así porque es, a tanto poder, tú a- controlas todo y nadie te controla a ti. así es. Bueno, el tema, claro, bueno, el tema, Martín, es que uh, si es que se va a controlar de alguna manera, por lo menos para los ciudadanos de a pie, que han perdido, como tú dices, todo tipo de respeto a las instituciones, como es, por ejemplo, el Poder Judicial, el Congreso de la República, a la propia presidenta Dina Boluarte, cuántas veces le han jalado el cabello en sus visitas que ha tenido, ahora ya lo tiene que pensar dos veces para trasladarse a una provincia, es más, no se va a trasladar. Si se traslada a uno y a otro lugar, la insultan, hay abucheo, hay pues una pérdida total de respeto a las instituciones, porque ella representa al Ejecutivo, es una institución del Estado, es un poder del Estado. Va un congresista, igual lo insultan, y igual hacen lo mismo, porque también ya le han perdido el respeto a ese otro poder. Ahora, el Poder Judicial, que está metido, enmarcado en coimas, y gracias a las coimas administra la justicia, también la ciudadanía le ha perdido respeto, no le cree más. Y lo que están propiciando con todo lo que está pasando, es que los ciudadanos están a puertas de conseguir armas y defenderse de la delincuencia, porque no va a haber otra alternativa. Se va a generar la ley del más fuerte. El que dispara más rápido es el que va a ganar, Así o el que es, tiene mejor la muñeca es el que va a ganar. así es. Eso ocurría porque en el oeste no se respetaba ni al alguacil, no se respetaba a los que administraban justicia, sino respetaba más al que manejaba más rápido el revólver o la pistola. Claro, Entonces, si vamos a propiciar a que ocurra eso, esto va a generar nuevos problemas en nuestro país, ¿no? En ese sentido, yo creo, Martín, de que lo que tú acabas de manifestar es cierto, ¿no? O sea, no podemos tampoco estar ajenos que en el Perú hay pues un desbalance total de los poderes, o sea, no hay contrapeso, como tú dices, no hay ese círculo de control, ¿no? Yo te controlo a ti, tú me controlas a mí, y así nos vamos controlando, y todos se encaminan en pie firme y con la honestidad y la transparencia del caso. Pero como quiera que no hay todo eso, lo único que estamos acarreando es, como tú dices, el que controla, el que da las leyes, es cada vez más corrupto. Bien, Martín, en todo caso, ¿cómo, cómo podemos pensar en una vacancia cuando estamos en una crisis tremenda? Porque esta crisis de la inseguridad ha generado una crisis social, ha generado una crisis política, y, de hecho, esto repercute también en una crisis económica, ¿no? No hay, por ejemplo, los de Gamarra ya no pueden, ese emporio empresarial está con miedo porque
En algún momento los sicarios, los delincuentes van a ir. Estamos tomando como ejemplo pequeño lo de Gamarra, porque el comercio a nivel del Perú es mucho más grande que lo que ocurre en Gamarra. Pero dentro de una crisis así tan evidente, ¿cómo es que funcionaría, por ejemplo, una vacancia? ¿Quién tendría que hacerse cargo en este último año? Porque ya está encaminado, por ejemplo, el aparato electoral, ¿no? Ya está, tiene sus fechas, tiene sus tiempos, sus límites, y eso creo ya se ha encaminado para que el 2006 tengamos nuevas elecciones. Pero en el hipotético caso de que se adelante con una vacancia, ¿tú crees que el Congreso de la República podría administrar mejor que esta administración, que la No, actual? de ninguna manera, es una cosa peor. El Congreso es el foco del cáncer, el tumor El maligno. emporio de la Por delincuencia. supuesto, ellos mismos son delincuentes, pues, que han tomado ya el poder como te estaba sustentando. Más bien lo que yo estoy viendo es que para el primer tercio del 2025 se va a formar una especie de bloque, digamos, ciudadano, ¿no es cierto? Donde van a estar incorporados todas las fuerzas, incluso las que apoyan al gobierno, y lo más probable es de que se haga una especie de gobierno de transición, no tanto ya una vacancia, ¿no? Como ya ocurrió ahora estas últimas, sino creo que de alguna manera, digamos, ya los estropicios de la presidenta, ¿no? Que cada vez la están llevando directo al foso, ¿no? Y yo creo que se va a formar algo así como una especie de notables, Concertación. sí, notables ciudadanos para que hagan una transición ordenada hacia las elecciones del 2026, ¿no? Entonces, porque Una ya concertación de inteligencias. algo así, porque ya está en marcha, Ujú. ya hay cada vez más foros, más grupos, ¿no? Dentro de los mismos poderes que están corruptos e infestados, hay gente honesta, decente, brillante, que ya comienzan a formar, digamos, concilios, acuerdos, ¿no? Y creo que sí, al mismo tiempo que toda la entrevista, toda esta tarde, nosotros hemos ido hablando de lo malo, de lo malo, de lo malo, pero también ahora toca hablar de lo bueno, ¿no? Hemos debido empezar al revés, ¿no? Con lo bueno, pero es que hay tan poco y lo malo es de lo que domina. Entonces, es muy probable y bastante probable con la característica que nos caracteriza de nuestro pueblo, con la democracia innata que va a subsistir, que se forme este tipo de contrapeso. Digamos que la presidenta no sale, ¿no? Pero ya sus funciones en la práctica van a verse mermadas. Quizás gobierne con un gabinete mucho más de ancha base, ya no de sus amigotes. Quizás haya una especie de control político, ya va a haber un freno a los abusos de esta intromisión que no para en el Congreso, ¿no? Cada vez también las instituciones se están defendiendo, ya por ejemplo han repuesto a los de la Junta Nacional de Justicia que habían sido defenestrados, el Poder Judicial, el mismo TC, ¿no es cierto?, ha invalidado este habeas corpus para que el Poder Judicial, el Poder Legislativo haga lo que le dé la gana. Entonces, están habiendo reacciones, o sea, no todo es pues el triunfo de esta mafia, ¿no? Pese a que tienen todo el poder, ¿no? Hay también otras reacciones, hay acuerdos que se están dando, movimientos que se están formando y más que una vacancia, lo que yo creo es que el poder va a girar un poco hacia el centro, ¿no? Hacia la moderación y de alguna manera se va a frenar todo ello. Y yo creo que el discurso de Trump, que ya es casi conciliador, que va a hacer algo para las democracias, en fin, se viene algo difícil, pero creo que va a por lo menos garantizar una transición democrática mejor. Creo que el fin de estos bribones está ya llegando a su fin, como valga la redundancia, y va a haber una reacción. De alguna manera,
que contrapese todo este abuso, ¿no? Pero de ninguna manera es el Congreso ni el Ejecutivo quienes lo van a hacer, ¿no? Entonces, va a surgir una Claro, especie de un tercer poder, un contrapeso que ya cada vez está haciendo más firme con las movilizaciones, con los acuerdos, con toda esta voluntad anticorrupción que hay, ¿no? claro. Ahora, Martín, tú como historiador y también sociólogo sabes perfectamente de que en estos dos últimos gestiones de gobierno, hemos visto un Congreso que es carente de inteligencia, carente de iniciativas, carente de todo, y que solamente unas cuantas son las que dicen y por lo menos proponen algo para que el Perú te pueda ir hacia el desarrollo. Y los demás simplemente se quedan anonadados con lo que unos cuantos opinan, hablan, proponen, y eso es lo que se ha visto en estos dos últimos congresos que hemos tenido, ¿no? No ha Claro. habido, no ha habido contrapeso de inteligencias, porque lo que se veía antes en los debates eran sustanciales. Cada quien tenía su posición, pero sabía cómo conducirla a la defensa de su posición. Claro. Pero ahora no, ni siquiera lo que ellos proponen la sustentan bien y ni siquiera la defienden, simple y llanamente cuando son doblegados aceptan. Y eso no había porque antes teníamos en el Congreso de la República buena representación intelectual. Lo que está faltando ahora. ¿Tú crees que en este tiempo que tenemos del 2025, que es un año electoral, haya dentro de tu percepción, haya gente con cierta capacidad como para poder gobernar el país y como para también legislar leyes y que ayuden hacia el desarrollo del país? Hay dentro de los líderes que están, son 34 agrupaciones políticas que se han presentado, yo no sé por qué hay tanto, en un país más grande que el nuestro, con 800 millones de habitantes, solamente tienen dos partidos políticos y que de esa manera, con 3 años de gobierno, pero manejan bien su país, manejan bien su economía, su sociedad, manejan bien todo. Y en un país tan pobre como el nuestro, tan pequeñito como el nuestro, tenemos 34 partidos, 34 agrupaciones. Dentro de esas 34 participaciones, ¿has visto a alguien o algunos cuantos con una inteligencia, por lo menos, que se acerque a un, no sé, en un calificativo del 1 a 10 a un 5%? Sí, hay bastantes. Está López Chao, está Nieto, el doctor Bustamante, el otro político Belaunde. Hay coaliciones muy importantes de ciudadanos, ¿no es cierto? Que posiblemente se van a unir, van a hacer un gran frente contra los corruptos y, y de alguna manera ya hay una especie de posibilidades de mejores, ¿no? No nos olvidemos que pues este Congreso es fruto mm, de una polarización que surge después del COVID, ¿no? En el COVID hemos votado por cualquiera que no sea del sistema, ¿no? Y una revolución que se venga con Castillo. Y ahí se han montado pues lo peor de la izquierda, ¿no? Rapiñas, pirañas, pirañas que estaban en ayuno, que comían todo, ¿no? 20.000 soles en el baño, ocultando plata, ¿no? Y de otro lado, pues los anticaviares, ¿no? Que se dicen lo más radical. Entonces yo creo que ahora ya estamos con más calma, ¿no es cierto? Ya no hay una elección visceral, vengativa contra el COVID, ¿no? Que fue este gobierno, la misma presidenta actual. Y creo que también hay otros mecanismos que vamos a ir viendo, ¿no? Es una buena noticia que Antauro, el partido de Antauro ya no esté en carrera,
y quizás habría que sacar a otros que representan intereses de economías criminales. Entonces yo creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Eh, por supuesto que la delincuencia siempre va a estar presente, pero me parece que ahora hay más posibilidades de que se disminuya, ¿no? Y que vamos hacia poco a poco hacia recuperar la de la política, ¿no? La gente que estaba apática ha vuelto a entrar en política. Pensábamos que la calle no se iba a mover, pero se ha movido estos días y se va a mover más, ¿no? Entonces ya hay indicios de que lo que tú dices, ¿no? Que va a mejorar de alguna manera, sí se va a dar, ¿no? Sí se va a dar y eso es lo bueno, ¿no? Que hay una conciencia ciudadana que ya ha despertado, que está despertando y que de alguna manera va a dar sus frutos, ¿no? Claro, porque necesitamos lo que tú manifestabas, de que dentro de estas agrupaciones políticas y de esas inteligencias que has nombrado, ellos tengan en mente lo que hemos estado hablando, el contrapeso de poderes. Porque si no tenemos institucionalidad en nuestro país, en el Perú, vamos a estar de repente sumergidos a asambleas populares y las asambleas populares van a determinar a quién matamos y a quién salvamos, ¿no? Entonces tampoco vamos a caer en un anarquismo, tampoco vamos a caer en eso que es, en cierta forma son ideas precarias propias todavía de cavernícolas y tenemos que tener personas que respetan las instituciones y que den paso a el contrapeso de poderes. Claro, entonces eso implica que los ciudadanos tenemos que también volver a la militancia política, renovar nuestros partidos, ¿no es cierto? El viejo partido aprista, ¿no es cierto? Capturado por Mulder y del Castillo, ¿no es cierto? Y su mafia tiene que salir, dar paso a nuevas generaciones, reactivarse, reanimarse, no formar frentes, ¿no es cierto? Movimientos democráticos, pro instituciones, contrapeso de poderes, y en fin, ¿no? Cosas que están surgiendo ya. Entonces hay un despertar ciudadano, institucional, no todo está podrido, dentro del Ministerio Público hay destacados y brillantes y probos magistrados, Magistrado. ¿no? Hay en el Ejecutivo también hay gente muy decente que está en contra, que se opone al mismo gobierno. En el Parlamento tenemos a Flor Pablo, Susel Paredes, esta chica de Cusco, esta congresista muy buena, ¿no? Íntegra, ¿no? Entonces, sí, o sea, no todo está perdido. Eh, Hay una indignación popular, ¿no es cierto? El que la presidenta tenga 3% y tenga reservas del 97% va a hacer efecto, ¿no? Un Congreso deslegitimado que está haciendo reformas que no le corresponden, eh, se va a dar un retroceso, ¿no? Se están salvando finalmente, ¿no? Y como tú decías, en el torpe afán de hacerlo, su falta de inteligencia, cometen estropicios, cometen errores tan visibles que lo empeoran, ¿no? Y entre ellos se matan, se delatan. Entonces, creo que sí, esperemos un poco, sigamos activos y yo creo que esto ya está cayendo y hay que seguir nomás luchando, resistiendo y persistiendo, ¿no? Entonces, y un día esto va a ser un mal recuerdo, una pesadilla, y sigamos pues alentando a la ciudadanía a que luche, puesto que es la única manera en que se puede vivir dignamente, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que haya una convergencia de inteligencias y que esta convergencia de inteligencias se sintetice pues en hacer leyes positivas, buenas, ahora que vamos a tener dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. ¿Hasta qué punto será conveniente tener quizás, porque eso se va a convertir en otra burocracia, ¿no? En otra burocracia, porque para aprobar una ley tiene que pasar primero por la Cámara de Diputados, luego tiene que ir a la Cámara de Senadores y luego si no lo aprueban va a tener que volver nuevamente, un cargamontón y finalmente quizás no vamos a tener
nada aprobado. Ujú. No sé hasta qué punto puede ser eh, Es muy bueno tener dos bueno. cámaras. Cuando teníamos dos cámaras, mira, el Congreso de ahora, de hoy, el Congreso de hoy, con una sola cámara, eroga 5 veces más gasto que el Congreso anterior con dos cámaras. O sea, no es Ujú. el hecho de que sea una o dos cámaras el que ocasiona más gasto o burocracia. Las dos cámaras te permiten eficiencia. O sea, hay estudios muy serios que demuestran el diputado, el congresista es el político. O sea, lo que tú decías, ¿no? Tal cual es el pueblo, ¿ya? Tal cual es el pueblo, ¿me entiendes? O sea, es el representante político. O sea, el representante político puede ser un campesino, un hombre sin estudios, mal hablado, como se dice, hasta una persona hasta con psicopatías, ¿no? Pero es un líder, o sea, en política es el líder, ¿no es cierto? La gente pues, lo elegirá por algo, ¿no? Representa. Entonces, en lo que es la representación, se tiene que tener los dos tipos de líderes. Un líder, así, el loco, el activo, el que te representa tal cual, si es menonita o si es testigo de Jehová o si es Ataucusi, no importa, no sabe escribir, no sabe leer, es tu representante. ¿No? Entonces, tiene que tener cabida en lo que se llama la Cámara Baja. Pero como es un representante político y no tiene mucha, porque se necesita conocer de leyes, se necesita conocer de instituciones, ¿no? Se necesita otra cámara, lo que se llama la cámara pensante, donde La intelectual. así es. Entonces, pues se llama CENEC, Senado de los mayores, ¿no? Ujú, CENEC. Ya, ujú. entonces, se ha demostrado, ya es un estudio así contundente, ¿no? Los estudios que han hecho Vergara, Darjen, todos estos grandes politólogos en el mundo, Appelman y todos, Levinsky y todos estos, ¿no? Que dos cámaras funcionan siempre mejor, ¿no? Porque la una es Ujú. la de locos, la que representa, la que grita, ¿no? Y tiene que gritar porque El político, es entonces, política, en todo, así es. la- Y la otra tiene que ser la sensata, donde ya, el técnico, así por es, decir, ¿no? así es. En otras Eso es palabras. bueno. Ujú. Pero dada la situación que no se ha hecho pues así con esa doctrina, esta segunda cámara para el próximo, se ha hecho para que los congresistas de ahora pasen a la otra. Entonces, es espuria esta creación de las dos cámaras. Claro, O sí, sea, pues se han ajá. creado una posibilidad más Así de es, trabajo. así es. Entonces no lo han hecho Muy bien. con esta visión que acabamos de hablar de las cámaras inteligentes, de las cámaras políticas. No, lo han hecho para salvarse, pero eso también podemos salvarlo, ¿no? Ya ha nacido mal, pero en el camino al niño podemos criarlo y mejorarlo, ¿no? Ujú. Bien, Martín, ha sido muy grato conversar. El tiempo en la televisión, en la radio, es enemigo de que de repente podamos seguir deliberando, pero como siempre te he dicho, es bueno conversar contigo, siempre habrá otras oportunidades, otras ocasiones para extraerte todos tus conocimientos y volcarlo a la población, y creo que ha sido muy satisfactorio conversar de estos temas porque eres conocedor, eres político, tienes formación política y es bueno hablar con personas que han tenido base, que han tenido principios, que han tenido doctrina, porque ellos van a, de alguna manera, hablarnos directa y sinceramente de lo que acontece en nuestro país sin apasionamientos y sin ningún tipo de egoísmos. Bien, Martín, muchísimas gracias por haber estado estos 60 minutos aquí en Yacheninchista Calpachazo. No, yo soy el honrado, sabes que me encanta comunicarme con la ciudadanía y sobre todo con mi lindo pueblo, mi tierra, todas las provincias altas, que le extraño mucho, que ahora ya me recuperaré y volveré pues con ustedes a verlos personalmente, abrazarlos. Esa plaza linda de Santo Tomás, Belille, Pulpera Conde, Jayarani, ¿ah? Libitaca, Capamarca, Jolquemarca, que he caminado a pie, y capacitando, construyendo casas para los campesinos. Y así que estoy muy, muy contento. Yo soy
el privilegiado y el agradecido y a tu servicio cuando gusten. Eh, para eso el Estado, la ciudadanía, la nación me ha educado para devolverles a ustedes todo esto que me ha formado. Yo soy el agradecido Ujú, y siempre un honor conversar contigo y con la ciudadanía de las provincias jorilazas y bravías y aguerridas, este pueblo trabajador y este pueblo heroico. ujú. Bien, muchas gracias, Martín. Bien, mis hermanos, hemos llegado a la parte final de vuestro programa Yacheninchista Calipachazum, reforcemos nuestros conocimientos y ha sido de mucha valía haber conversado con el sociólogo e historiador Martín Romero Pacheco, nuestro paisano de sangre, nuestro Yachtamasi, que ha estado con nosotros. Conmigo será hasta el próximo sábado. Listo, Martincito. Oye, gracias, papá.